Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y seguidores de este tu canal, Despierta tu conciencia con Eneida y Contacto Arturiano, Reino Nadi Urma. Un gusto en poder saludarte en esta ocasión en el que te presentaré un tema bastante enigmático. Hoy hablaremos del gigante de Kandahar. ¿Dónde se sitúa este lugar? ¿Qué pasó con este gigante, con el ejército de los Estados Unidos? ¿Cómo lograron combatirlo y acabar con él? Estas y muchas otras preguntas que estaré respondiendo en esta ocasión. Espero te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho y me acompañes a revisar este material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. Bien amigos, tal como les he mencionado en la entrada, hoy hablaremos acerca del gigante que se encontraron en las montañas de Kandahar, Afganistán. Y es que, debido a que circula una leyenda en la que se mezcla lo sobrenatural con lo militar, hablamos del gigante de Kandahar. Se dice que en el 2002 hubo un grupo de soldados estadounidenses que llegó a enfrentarse a un coloso de 4 metros de altura con una cabellera roja. Este relato, aunque sin pruebas físicas, ha encendido la imaginación de muchos, alimentando la fascinación por lo desconocido y lo inexplicable, sumergidos en el misterio y la adrenalina de las operaciones militares. Los soldados, dicen, se toparon con una figura sacada de las antiguas epopeyas. Hablamos de un gigante que, según cuentan, luchó ferozmente antes de caer abatido. Dicho encuentro estuvo envuelto en secretos y testimonios anónimos que se ha convertido en una de las leyendas contemporáneas más intrigantes, evocando antiguos mitos y nuevas preguntas sobre la realidad y la ficción. La historia del gigante de Kandahar es una de las leyendas contemporáneas controvertidas. Se dice que este encuentro tuvo lugar en el año del 2002 en las montañas de Kandahar, Afganistán, cuando un grupo de soldados estadounidenses supuestamente encontró y acabó con una criatura de proporciones gigantescas. Esta historia ha sido explorada en uno de los posibles orígenes en donde se revela el contexto de las leyendas modernas y la mitología. Se cuenta que el mayor general Mikhail Stefanovich Topilsky era el comandante de un regimiento de caballería en el Ejército Rojo durante la Guerra Civil, después de la Revolución Comunista en el año de 1917. Para 1925, él y sus hombres recibieron la tarea de cazar fuerzas anticomunistas en las montañas Pamir, al suroeste de Tien Shan. Se encontraron con más que solo hombres combatientes. El ejército había estado rastreando a un grupo de más de 12 fugitivos o bandidos, como los llamaban allá. Mientras seguían este rastro, los hombres llegaron a escuchar disparos a lo lejos. Acto seguido, 3 fugitivos se encontraban corriendo hacia ellos. El ejército abrió fuego, mató a 2 e hirió al tercero. El hombre herido era uzbeko de Samarcanda. Cuando fue interrogado, explicó que los 3 no habían estado atacando al ejército. Afirmó que estaban huyendo de hombres peludos, gigantes, armados con garrotes. Una historia difícil de creer. Topilsky expresó su escepticismo, por lo que el hombre lo llevó al lugar donde habían ocurrido estos detalles de la pelea. Se encontraban fuera de una cueva, junto a un glaciar,
estaban los cuerpos de 5 compañeros del hombre herido y el cuerpo de un gigante peludo. El cuerpo presentaba 3 heridas de bala y junto a él había un palo de madera muy dura. En un principio se pensó que se trataba de un mono, ya que estaba cubierto de pelo. Sin embargo, al recordar que en el Pamir no había monos y que el cuerpo parecía muy humano, se realizó un examen muy detallado. En este examen participó el médico del ejército. El cuerpo no tenía ropa ni nada que lo cubriera, salvo el pelo natural. El médico, que más tarde murió en combate, midió e inspeccionó más a fondo el cuerpo. Anunció que la criatura no era humana. Este hombre tenía más de 4 metros de altura. Parecía anciano y era de color marrón con manchas de pelo grisáceo. El pelo era más largo, pero más escaso en el pecho y corto, así como grueso en la zona que rodea el estómago. En su parte mayor, el pelo era muy grueso y sin subpelo. Había menos pelo en las nalgas. El médico afirmó que por la forma, la criatura se sentaba como lo haría un humano. Había más pelo en las caderas. Las rodillas estaban completamente desprovistas de pelo. Estas estaban callosas. Todo el pie estaba sin pelo y cubierto de piel dura de color marrón. El pelo era más fino, cerca de la mano, y las palmas no tenían pelo. Estaban encallecidas como las rodillas. El rostro era de color oscuro, sin barba y sin bigote. Las sienes estaban calvas. La parte posterior de la cabeza estaba cubierta de pelo grueso y enmarañado. Yacía con los ojos abiertos y los dientes al descubierto. Los ojos eran oscuros y los dientes grandes y de forma uniforme como los dientes humanos. La frente estaba oblicua, las cejas poderosas. Las mandíbulas sobresalían asemejándose a una cara de tipo mongol. La nariz era plana, con un puente profundamente hundido. Las orejas no tenían pelo y parecían un poco más puntiagudas de lo habitual en los humanos y con un lóbulo más largo. El pecho era enorme y parecía poderoso. El cuerpo tenía músculos bien desarrollados. Los genitales se parecían a los de un macho. Los brazos tenían una longitud normal, las manos un poco más anchas y los pies mucho más anchos y cortos que los de un hombre. No había diferencias anatómicas importantes. Pronto llegaron a la cueva que parecía ser el bastión de la guerrilla. Topilsky ordenó a sus hombres que abrieran fuego, apuntando hacia la entrada de la cueva. Se sorprendieron cuando una criatura peluda emergió gritando y cayendo bajo la lluvia de balas. Allí estaba, mortalmente herida. Después de unos minutos, Topilsky y algunos de sus hombres finalmente se acercaron al cuerpo sin vida. Topilsky y su ejército derrotaron a la fuerza guerrillera, pero uno de los sobrevivientes, al ser interrogado, contó que se escondieron en la cueva y fueron atacados por varias criaturas siamescas.
Topilsky ordenó que se registrara la cueva. Encontraron el cuerpo de una de las criaturas. No nos queda claro si ahora tenía 2 cuerpos de la criatura o solo uno, pero Topilsky habla como si solo hubiera una criatura por examinar. A primera vista, pensé que el cuerpo era de un simio. Estaba cubierto de pelo por todas partes, pero sabía que no había simios en Pamir. Además, el cuerpo en sí se parecía mucho al de un hombre, pero mucho más grande. Intentamos tirar del pelo para ver si era solo una piel utilizada para disfrazarse, pero pronto descubrimos que era su pelo natural de animal. Le dimos la vuelta al cuerpo varias veces, boca arriba, boca abajo, y lo medimos. El cuerpo pertenecía a una criatura masculina, de una edad avanzada o incluso vieja, a juzgar por el color grisáceo del pelo en varios lugares. El pecho estaba cubierto de pelo marrón y el vientre de pelo grisáceo. El pelo era más largo pero más escaso en el pecho y corto y grueso en el vientre. En general, el pelo era más grueso. Sin embargo, sin ningún pelo debajo. Había menos pelo en las nalgas, de lo cual nuestro médico dedujo que la criatura se sentaba como un ser humano. Había más pelo en las caderas. Las rodillas estaban completamente desprovistas de pelo y tenían crecimientos callosos en ellas. Todo el pie, incluida la planta, estaba completamente sin pelo y estaba cubierto de piel dura de un tono marrón. La mandíbula inferior era muy maciza. La criatura tenía un pecho muy poderoso y músculos bien desarrollados. El médico escribiría más tarde en su informe: no parecía exactamente un ser humano, pero también era parecido al mono, pero muy grande. Era un macho de unos 4 metros de altura, cubierto de pelo castaño oscuro y con la cara oscura. Claramente parecía un mono, pero sin llegar a serlo, ya que era un animal salvaje a cual habían matado fuera el captar ruso del que oímos hablar. Todos los hombres interrogados coincidieron en que la criatura salió corriendo de la cueva en 2 patas, pero completamente erguida, aturdida, aterrorizada y mortalmente herida. Algunos añadieron que parecía confusa y dolorida al caer. Al no poder llevarse el cuerpo con ellos, lo enterraron debajo de un túmulo cubierto de piedras cerca de la entrada de la cueva. El cadáver, que pertenecía a un hombre que medía cerca de 4 metros de largo, estaba cubierto de denso pelo de color marrón grisáceo, excepto la cara y las manos. Todo esto comenzó en el encuentro que mantuvo Estados Unidos contra Afganistán, en donde un destacamento de soldados estadounidenses no regresó de una misión. Intentaron comunicarse con ellos por radio, pero nadie respondió. Se envió un grupo de trabajo de fuerzas especiales al desierto con la tarea de encontrar y recuperar al escuadrón desaparecido. Se asumió que el destacamento podría haber caído en un asedio y los soldados habrían sido asesinados o capturados por el enemigo. Al llegar a la zona de donde había salido el destacamento desaparecido, los soldados comenzaron a inspeccionar el área y pronto se encontraron con la entrada de una gran cueva. Algunas cosas yacían en la entrada de la cueva que, tras un examen más detenido, resultaron ser las armas y el equipo de los soldados desaparecidos. El grupo
Estaba mirando con cautela alrededor de la entrada de la cueva, cuando de repente una persona gigantesca estaba saltando sobre ellos, más alta que dos personas comunes apiladas una encima de otra. Aunque la historia no es del todo clara, algunos informantes sugieren que el humanoide medía hasta 4 metros de altura, era pelirrojo y poseía 6 dedos en sus manos, usaba mocasines de cuero y emanaba un terrible olor a cadáveres. Al encontrarse con los soldados, el gigante gritó con mucha rabia y empaló a uno de los soldados con una lanza. Los mismos se retiraron y comenzaron a dispararle al gigante con sus rifles. Incluso con una potencia de fuego tan grande, les tomó a todo el escuadrón 30 segundos completos de bombardeos continuos del gigante para finalmente derribarlo al suelo. En el supuesto informe se lee que entre ellos el escuadrón estaba armado con carabinas totalmente automáticas, carabinas de reconocimiento semiautomáticas y rifles antimaterial. Tanta potencia de fuego concentrada en un objetivo durante 1 segundo y mucho menos 30 sería extremadamente destructiva. Después de que mataron al gigante, las tropas registraron el interior de la cueva y encontraron los cuerpos de los hombres del escuadrón desaparecido, roídos hasta los huesos, así como huesos humanos más antiguos. Los soldados llegaron a la conclusión de que este gigante devoraba hombres y había estado viviendo en esta cueva durante mucho tiempo, devorando a la gente que pasaba. En cuanto al cuerpo del gigante, pesaba al menos unos 500 kilogramos y luego fue transportado en el avión de la base militar local. Los militares lo cargaron en un helicóptero Chinook que lo llevó a un avión de transporte donde nadie lo volvió a ver. Las tropas se vieron obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad para que el gobierno pudiera mantenerlos en silencio, pero finalmente los soldados rompieron el silencio. Es por eso que hasta el día de hoy existen varias versiones acerca de lo sucedido en Kandahar, con este gigante pelirrojo que se vio totalmente aniquilado por las fuerzas militares de los Estados Unidos. ¿Verdad o falsedad? En cada uno de nosotros se encontrará la respuesta según nuestras vivencias y nuestras investigaciones. Así que, amigos, espero que este tema les haya sido de mucha utilidad. Lo puedan compartir con los suyos en sus redes sociales. Me regalen un like, se suscriban si aún no lo han hecho y me acompañen en mi siguiente edición. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti como siempre tu amiga Eneida.